El restaurante La Terraza era exactamente el tipo de lugar que Lucas Torres amaba y Daniel Torres odiaba. Luces tenues, mesas con manteles blancos, cristalería cara que brillaba bajo las lámparas de araña. El tipo de silencio elegante donde cada conversación se sentía como si debiera ser importante. El tipo de lugar donde la gente venía a ser vista, no solo a comer. Daniel, 19 años, estaba sentado en una de esas mesas elegantes, sintiéndose completamente fuera de lugar. Llevaba una camiseta azul simple y jeans, no porque no tuviera ropa más elegante, sino porque sabía que sin importar lo que usara, su padre encontraría algo de qué quejarse. Lucas Torres, 45 años, traje azul marino de $3.000, corbata roja de seda italiana, reloj Rolex brillando en su muñeca, estaba sentado frente a Daniel con el teléfono pegado al oído. «No me importa lo que dijo el cliente», hablaba Lucas en el teléfono, su voz con ese tono de autoridad que había desarrollado durante 20 años, construyendo su empresa de tecnología desde cero. «Dile que o acepta nuestra oferta o encontraremos otro comprador. Tenemos 3 más haciendo fila». Pausa mientras escuchaba. «Exacto. Mantente firme. Te llamo en 1 hora». Lucas colgó. Puso el teléfono en la mesa. Miró a Daniel por primera vez desde que se sentaron hace 10 minutos. «Disculpa», dijo Lucas. No signó. Nunca signaba. Solo hablaba, esperando que Daniel leyera sus labios. «Trabajo, ya sabes cómo es». Daniel asintió. Sabía exactamente cómo era. Trabajo siempre venía primero. Trabajo durante cenas, trabajo durante cumpleaños, trabajo durante cada momento en que Daniel había esperado que su padre finalmente le prestara atención. Daniel sacó su teléfono, abrió mensajes. Tenía texto de su amigo Javier, otro estudiante sordo que había conocido en foro online. «¿Cómo va la cena con tu papá?», Daniel escribió. «Como siempre, está aquí pero no está aquí. ¿Por qué sigues yendo a estas cenas?». Buena pregunta. Daniel no tenía buena respuesta. Tal vez porque parte de él todavía esperaba que algún día, de alguna manera, su padre finalmente lo viera. Realmente lo viera. «Guarda eso», dijo Lucas bruscamente. «Es de mala educación estar en el teléfono durante la cena». Daniel levantó la vista. Quiso señalar la ironía, que Lucas había estado en su teléfono durante los primeros 10 minutos. Pero no dijo nada. Solo guardó su teléfono. Lucas tomó el menú. Lo estudió como si fuera documento de negocios en lugar de lista de comida. Daniel lo observó. Su padre se veía más viejo últimamente. Canas en las sienes, líneas alrededor de los ojos. El peso de construir un imperio de $100 millones había cobrado su precio, pero Lucas nunca admitía cansancio, nunca admitía debilidad, porque Lucas Torres, el hombre que había crecido en extrema pobreza y había construido fortuna desde nada, no podía permitirse mostrar vulnerabilidad, especialmente no frente a su hijo que él veía como... ¿Qué? Daniel nunca estaba completamente seguro. ¿Un fracaso? ¿Una vergüenza? Un recordatorio de que no todo en la vida puede ser controlado con dinero y determinación. «Entonces», dijo Lucas, sin levantar la vista del menú, «¿cómo va la escuela?». Daniel había dejado de intentar tener conversaciones reales con su padre hace años, así que dio la respuesta simple que Lucas esperaba. «Bien». «Solo bien, te estoy pagando $30,000 al año por esa universidad privada, debería ser más que bien». Daniel no respondió. ¿Qué podía decir? Que odiaba la universidad que Lucas había elegido para él, que los profesores nunca entendían sus necesidades, que la oficina de servicios para discapacitados era un chiste, que se sentía más solo ahora que cuando estaba en la secundaria. Pero no podía decir nada de eso, porque Lucas no preguntaba realmente, solo hacía ruido de conversación mientras esperaban la comida. Un mesero se acercó, joven, tal vez 23, con el tipo de sonrisa ensayada que viene de trabajar en servicio al cliente. «Buenas noches, señores. Mi nombre es Roberto. ¿Puedo ofrecerles algo de beber?». Lucas ni siquiera lo miró. «Whisky, doble, sin hielo». Y para él, Lucas hizo gesto vago hacia Daniel. «Agua». Roberto esperó. Miró a Daniel. «¿Señor?». Daniel intentó hablar. Podía hablar técnicamente. Había pasado años en terapia del habla que Lucas había insistido. Pero su voz sonaba diferente. Sabía que sonaba diferente.
y odiaba el modo en que la gente reaccionaba cuando la escuchaba, así que en lugar de hablar, levantó las manos y comenzó a signar: «Agua está bien». Roberto parpadeó, confundido. «Lo siento, yo no...». Lucas suspiró. Ese suspiro cansado y exagerado que Daniel había escuchado 1000 veces. El suspiro que decía: «Aquí vamos otra vez, mi hijo siendo problema otra vez». «Es sordo», dijo Lucas, como si Daniel no estuviera sentado justo ahí. «Solo tráele agua». Roberto asintió incómodamente y se alejó rápido. Daniel sintió el calor familiar de vergüenza subir por su cuello. Miró la mesa. Los otros comensales habían notado, siempre notaban y siempre miraban con esa expresión, una mezcla de curiosidad y lástima, que Daniel odiaba más que cualquier otra cosa. «Daniel», dijo Lucas en ese tono que usaba cuando estaba tratando de sonar paciente, pero realmente estaba frustrado. «Necesitas usar tu voz en lugares como este. Practicamos. Puedes hablar». Daniel levantó las manos para asignar una respuesta. Lucas agarró sus manos, las empujó hacia abajo. «No, usa tu voz, estamos en público». Daniel sintió algo retorcerse en su estómago. Quiso gritar, quiso signar: «Este es mi idioma, esta es mi voz». Pero no lo hizo, porque había aprendido hace años que argumentar con Lucas era inútil. En lugar de eso, abrió la boca y forzó palabras. «Está bien». Su voz sonaba plana, robótica. No era como sonaba en su cabeza. Lucas sonrió. «¿Ves? No es tan difícil». «Para ti», pensó Daniel. «No es difícil para ti porque no eres el que tiene que forzar cada palabra como si estuvieras empujando piedras cuesta arriba». Roberto regresó con las bebidas. Lucas tomó su whisky inmediatamente. Daniel tomó su agua y deseó estar en cualquier otro lugar. «Entonces», dijo Lucas, tratando otra vez, «¿conociste a alguien en la universidad? ¿Amigos? ¿Novia?» Daniel negó con la cabeza. «¿Por qué no? Un chico guapo como tú debería tener docenas de chicas interesadas». «Porque soy sordo», Daniel quiso decir. «Porque cada vez que intento conectar con alguien nuevo, tienen que decidir si están dispuestos a lidiar con mi sordera. Y la mayoría decide que no. Porque tu mensaje durante 19 años ha sido que ser sordo es algo de lo que avergonzarse. Y eventualmente empecé a creértelo». Pero no dijo nada de eso. Solo se encogió de hombros. Lucas suspiró otra vez. Tomó otro trago de whisky. «No sé qué esperas de mí, Daniel. Te doy todo. La mejor educación, la mejor atención médica. Consulté con cada especialista en el país sobre tu condición. Condición. No sordera. No identidad, condición, como si fuera enfermedad que necesitaba ser curada. He invertido cientos de miles de dólares en terapias, en dispositivos, en todo lo que los doctores recomendaron para ayudarte a...». Lucas no terminó la frase, pero Daniel sabía cómo terminaba. «Para ayudarte a ser normal, para ayudarte a no ser sordo, para ayudarte a ser el hijo que realmente quería». Una mesera diferente se acercó a la mesa. Carolina Méndez, 28 años, con expresión cálida y profesional. Llevaba el uniforme estándar del restaurante, blusa roja, falda negra, delantal blanco. «Buenas noches», dijo Carolina con sonrisa. «Lamento la espera. Roberto tuvo que atender emergencia en la cocina. Yo voy a tomar su orden esta noche». Lucas ni siquiera la miró apropiadamente. Estaba escribiendo email en su teléfono otra vez. «Un momento», murmuró. Carolina esperó. Miró a Daniel. Él le devolvió mirada breve antes de bajar los ojos a la mesa. 30 segundos pasaron. Lucas seguía escribiendo. Carolina esperó pacientemente, pero Daniel podía ver ligera tensión en sus hombros. El restaurante estaba lleno. Probablemente tenía otras 6 mesas esperando. Finalmente Lucas levantó la vista, vio a Carolina esperando, y algo cambió en su expresión. Ese brillo particular en sus ojos que Daniel había aprendido a reconocer. Era el brillo que aparecía cuando Lucas estaba a punto de hacer o decir algo cruel y pensaba que era gracioso. «Ah, perfecto», dijo Lucas, dejando su teléfono en la mesa. «Necesito que hagas algo por mí». Carolina mantuvo su sonrisa profesional. «Por supuesto, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?» Lucas señaló a Daniel. «¿Ves a mi hijo?» Daniel se puso tenso. «No, por favor, no». «Sí», dijo Carolina mirando a Daniel con expresión amable.
Es sordo, dijo Lucas, como si estuviera anunciando algo fascinante. S-O-R-D-O. ¿Entiendes lo que eso significa? Carolina parpadeó. Sí, señor, entiendo. Perfecto. Entonces, aquí está el desafío. Lucas se reclinó en su silla, sonriendo ampliamente ahora. Levantó la voz levemente, no tanto como para gritar, pero lo suficiente para que las mesas cercanas pudieran escuchar. Quiero que tomes su orden, pero aquí está la parte divertida. Tienes que comunicarte con él. Vamos, veamos si puedes. Habla con mi hijo sordo. Lucas rió. Una risa fuerte y genuina, como si acabara de contar el mejor chiste del mundo. Daniel sintió como si el suelo se abriera bajo él. Cerró los ojos. Esto era peor que las miradas, peor que los suspiros. Esto era humillación pública deliberada, disfrazada de broma. Las mesas cercanas estaban mirando ahora. Algunos con expresiones de shock, otros con curiosidad mórbida. Uno o dos riendo incómodos, como si no estuvieran seguros si debían reír o no. Daniel quiso levantarse, quiso salir, quiso desaparecer, pero sus piernas no se movían. Carolina se quedó completamente quieta. Su sonrisa profesional había desaparecido. Miraba a Lucas con expresión que Daniel no podía leer completamente. Shock, disgusto, furia. Lucas no notó, o no le importó. ¿Y bien? ¿Vas a intentarlo? Quiero ver esto. De hecho, Lucas miró alrededor de la mesa. Todos queremos ver esto. Va a ser hilarante. Daniel finalmente forzó sus manos a moverse. Comenzó a signar a su padre. Por favor, para, no hagas esto. Pero Lucas ignoró completamente las señas, porque Lucas siempre ignoraba las señas. Carolina respiró profundo. Miró a Daniel directamente, y luego hizo algo que ni Lucas ni Daniel esperaban. Levantó sus manos y comenzó a signar, fluidamente, profesionalmente, hermosamente, signando. Hola, me llamo Carolina. Lamento muchísimo lo que tu padre acaba de hacer. Eso fue cruel e inaceptable. Daniel levantó la vista tan rápido que casi se marea. Miró sus manos, luego su rostro, luego sus manos otra vez. ¿Estaba soñando? Signando. ¿Puedes entenderme? Daniel asintió. Casi no podía respirar. Signando. Bien, antes de tomar tu orden, necesito que sepas algo. No eres el problema aquí. Él lo es. Daniel miró a su padre. Lucas estaba confundido ahora, su sonrisa desapareciendo. ¿Qué están haciendo?, preguntó Lucas. ¿Por qué están moviendo las manos así? Carolina lo ignoró completamente. Siguió signando a Daniel. Signando. Mi hermano menor es sordo. Crecí aprendiendo lengua de señas. Soy intérprete certificada, y lo que tu padre acaba de hacer es una de las cosas más capacitistas y crueles que he presenciado en este restaurante. Daniel sintió lágrimas picando sus ojos. No de tristeza, sino de alivio. Alguien lo veía. Realmente lo veía. Por primera vez en años. Signando. ¿Qué te gustaría ordenar? Lucas golpeó la mesa. Oye, ¿hola? ¿Me estás ignorando? Carolina finalmente lo miró. Su expresión era profesionalmente cortés, pero había acero absoluto detrás. Estoy tomando la orden de su hijo, señor, como usted pidió. No te pedí que lo ignoraras a mí. Te pedí que intentaras comunicarte con él. Era una broma, una prueba. Quería ver cómo te las arreglarías. Nadie realmente puede comunicarse con él, ni siquiera yo. El restaurante estaba en silencio ahora. Todas las conversaciones se habían detenido. Todos miraban. Carolina dejó caer su libreta en la mesa. Señor, su hijo no es una broma, no es una prueba, es una persona. Y puedo comunicarme perfectamente con él porque, a diferencia de usted, aprendí su idioma. Lucas se puso de pie tan rápido que su silla casi se cae hacia atrás. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Tienes idea de quién soy? No me importa quién es usted, respondió Carolina, su voz calmada pero firme. Lo que me importa es que acaba de humillar a su hijo frente a un restaurante entero, y eso es inaceptable. Es mi hijo, puedo hablar con él como quiera. No, señor, no puede, no cuando lo que está haciendo es abusivo. La palabra cayó como bomba. Abusivo. Lucas se puso rojo. ¿Abusivo? Le doy todo, la mejor educación, los mejores médicos. He gastado fortunas tratando de arreglarlo. Ahí está el problema.
interrumpió Carolina. Él no necesita ser arreglado. Nunca necesitó ser arreglado. Usted necesita ser educado. Daniel miraba a Carolina como si fuera ángel descendido del cielo. Nadie, absolutamente nadie, le había hablado así a su padre. Nunca. Lucas, voy a hablar con tu gerente. Vas a perder tu trabajo por esto. Adelante, dijo Carolina. Hable con mi gerente. De hecho, lo llamaré yo misma. Carolina se dio la vuelta y caminó hacia el frente del restaurante. Lucas la siguió, furioso. Daniel se quedó sentado en la mesa temblando. Los otros comensales miraban. Algunos parecían incómodos, otros parecían impresionados. Una mujer en la mesa de al lado le dijo a su esposo en voz alta: «Bien por ella, ese hombre es un monstruo». Su esposo asintió. Tratar así a su propio hijo. Daniel bajó la cabeza. Quiso desaparecer en su silla. 5 minutos después, Carolina regresó, pero no venía sola. Con ella venía un hombre de unos 50 años, traje elegante pero accesible, lentes, expresión seria pero no cruel. Ricardo Salinas, el gerente. Lucas venía detrás de ellos, su rostro todavía rojo de furia. «¡Esta mesera me insultó frente a todo el restaurante!», explotó Lucas en cuanto llegaron a la mesa. «¡Quiero que la despidan! ¡Ahora!». Ricardo miró a Carolina. «¿Qué pasó exactamente?». Carolina explicó con voz calmada y profesional. Describió cómo Lucas había pedido que ella intentara comunicarse con Daniel como si fuera juego, cómo había hecho de ello espectáculo público, cómo había reído. Lucas la interrumpió varias veces. «Eso no es lo que pasó. Estaba siendo gracioso. Quería romper el hielo». Ricardo levantó una mano. «Señor Torres, por favor, deje que termine». Cuando Carolina terminó, Ricardo se volvió hacia Daniel e hizo algo completamente inesperado. Comenzó a signar. Signando. «Hola Daniel, soy Ricardo, el gerente. Lamento profundamente lo que acabas de experimentar. ¿Estás bien?». Daniel miró sus manos. Luego miró a su padre. Lucas estaba mirando a Ricardo como si hubiera comenzado a hablar en alienígena. «¿Tú también?». Lucas no podía creerlo. «¿Tú también hablas eso?». Ricardo lo miró con expresión fría. «Mi hijo mayor es sordo, señor Torres. Lengua de señas no es eso. Es un idioma legítimo. Y sí, lo hablo fluidamente». Lucas abrió la boca. La cerró. La abrió otra vez. Daniel signó a Ricardo. «Estoy bien. Solo quiero irme a casa». Ricardo asintió con comprensión. Luego se volvió hacia Lucas. «Señor Torres, aprecio su negocio. Pero en mi restaurante, todos los clientes son tratados con dignidad y respeto, incluido su hijo». «¡Soy el que está pagando!», gritó Lucas, perdiendo la compostura completamente ahora. «Y su hijo está sentado aquí como su invitado», respondió Ricardo con calma. «Lo que lo hace tan cliente como usted, y si no puede tratarlo con respeto básico, le voy a pedir que se retire». «¿Estás echando?». «Le estoy pidiendo que elija. Puede disculparse con su hijo apropiadamente y podemos continuar la noche civilizadamente. O puede irse». El restaurante entero estaba congelado, esperando. Lucas miró alrededor. 50 pares de ojos mirándolo. 50 testigos de su humillación. Miró a Daniel. Daniel lo miró de vuelta. Y por primera vez en su vida, Daniel no bajó la vista primero. Algo en esa mirada, la negativa de Daniel a seguir siendo avergonzado, a seguir aceptando este tratamiento, rompió algo en Lucas, pero no de la forma correcta. «Bien», dijo Lucas, su voz peligrosamente baja. «Si ese es como va a ser, me voy». Tomó su saco del respaldo de la silla, sacó su billetera, tiró 3 billetes de $100 en la mesa. «Por las bebidas y por el inconveniente», dijo con sarcasmo. «Espero que valga perder un cliente que gasta 50,000 al año aquí». Ricardo no se inmutó. «Su dinero es bienvenido, señor Torres, pero su comportamiento no lo es». Lucas se volvió hacia Daniel. «Vamos, nos vamos». Daniel no se movió. «Daniel», Lucas dijo más fuerte. «Vamos». Daniel miró a Carolina, luego a Ricardo, luego de vuelta a su padre, y lentamente, deliberadamente, levantó sus manos y signó. «No». Carolina tradujo su voz clara en el restaurante silencioso. «Dice que no». Lucas parpadeó. «¿Qué?». Daniel signó otra vez, más gestos, esta vez más emoción. Carolina siguió traduciendo. «Dice, he pasado 19 años siendo tu vergüenza
tu proyecto de rehabilitación, tu recordatorio de que no todo puede ser controlado con dinero. Toda mi vida me has tratado como si ser sordo fuera algo de lo que avergonzarse. Como si yo fuera algo de lo que avergonzarse. Lucas, eso no es. Daniel no se detuvo. Siguió signando, lágrimas corriendo por su rostro ahora. Carolina, me llevaste a cada especialista, cada terapia, cada tratamiento experimental, no porque querías ayudarme, sino porque querías arreglarme, porque querías que fuera normal, porque no podías aceptar que tu hijo era sordo. Daniel, pero no estoy roto, papá. Nunca estuve roto. El único que está roto aquí eres tú, porque tú eres el que no puede aceptar a su propio hijo tal como es. El restaurante estaba absolutamente silencioso. Se podía escuchar un alfiler caer. Daniel se levantó, tomó su mochila de debajo de la mesa, signó una última cosa. Carolina tradujo, su propia voz quebrándose levemente. No voy a ir contigo. No voy a seguir siendo tu vergüenza. Encontraré mi propio camino a casa. Y tal vez es momento de que encuentre mi propio camino en todo. Daniel caminó pasando a su padre, pasando a Carolina, pasando a Ricardo, y caminó directamente hacia la salida del restaurante. Lucas se quedó parado ahí, congelado. Su rostro había pasado de rojo a pálido a algo entre los dos. Por primera vez en su vida adulta, Lucas Torres, el hombre que siempre tenía la última palabra, el hombre que siempre estaba en control, el hombre que había construido imperio de $100 millones desde nada, no tenía idea de qué hacer. Carolina lo miró, no con triunfo, con algo más triste, lástima. Su hijo no necesitaba que lo arreglara, señor Torres, dijo en voz baja. Necesitaba que lo amara tal como es. Y espero que entienda eso antes de que sea demasiado tarde. Luego se alejó, regresando a sus otras mesas. Ricardo puso una mano brevemente en el hombro de Lucas. Le sugiero que vaya a casa, señor Torres. Piense sobre lo que pasó aquí. Realmente piense. Luego él también se alejó. Y Lucas Torres se quedó parado en medio de un restaurante lleno de gente, sosteniendo su saco, con $300 en efectivo en la mesa detrás de él. Solo. Completamente solo. Por primera vez, entendiendo lo que su hijo había sentido durante 19 años. Daniel no sabía a dónde iba cuando salió del restaurante. Solo sabía que no podía quedarse ahí un segundo más. No en ese salón lleno de gente mirándolo. No con su padre parado ahí, finalmente silenciado, pero probablemente a punto de explotar otra vez. El aire nocturno de la ciudad golpeó su rostro cuando salió por las puertas. Era fresco, casi frío. Respiró profundo, intentando calmar el temblor en sus manos. Su teléfono vibró. Mensaje de texto de su amigo Javier. ¿Todo bien? No has respondido. Daniel escribió con dedos temblorosos. Acabo de dejar a mi papá en un restaurante, frente a todos. No sé qué hacer ahora. Respuesta instantánea. ¿Necesitas lugar donde quedarte? Tal vez. No sé, necesito caminar. Escríbeme cuando sepas. Mi puerta está abierta. Daniel guardó el teléfono. Comenzó a caminar, sin rumbo particular. Solo, lejos. Las calles del centro estaban ocupadas. Viernes por la noche. Gente saliendo de restaurantes, entrando a bares, riendo con amigos. Vidas normales. Vidas sin complicaciones de padres tóxicos y humillaciones públicas. Daniel caminó durante 30 minutos antes de darse cuenta de que estaba llorando. No sollozos, solo lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Años de dolor finalmente encontrando salida. Se sentó en una banca en pequeño parque. Sacó su teléfono otra vez. Abrió galería de fotos. Encontró lo que buscaba. Foto de su madre, Elena Torres. Había muerto hace 5 años en accidente de auto. Pero en esta foto, tomada 2 meses antes de su muerte, estaba sonriendo. Ella y Daniel juntos, ambos signando algo a la cámara. Daniel ni siquiera recordaba qué habían estado signando, solo recordaba que habían estado riendo. Su madre había sido la única persona en su vida que realmente lo entendió, que aprendió lengua de señas, no porque la obligaran, sino porque quería hablar su idioma, que nunca lo trató como proyecto o problema, que lo amó exactamente como era. «Te extraño, mamá», Daniel signó a la foto, sabiendo que era tonto, pero sin importarle. «No sé qué hacer». Su teléfono vibró otra vez.
Pero no era Javier. Era mensaje de número desconocido. Daniel, soy Carolina, la mesera del restaurante. Tu papá dejó su teléfono en la mesa. Encontré tu número en sus contactos. ¿Estás bien? ¿Tienes lugar seguro a donde ir? Daniel miró el mensaje durante largo tiempo. Luego escribió: estoy en parque cerca del centro. Estoy bien. Solo necesitaba salir. Respuesta: ¿qué parque? Puedo ir a buscarte si quieres. No deberías estar solo después de eso. No quiero ser problema. No eres problema, créeme. Daniel le dio la dirección del parque. 10 minutos después, una Toyota vieja se detuvo cerca de la banca. Carolina salió, todavía con uniforme de mesera. Se sentó junto a Daniel sin decir nada primero. Solo se sentó. Después de un momento levantó las manos y signó: ¿quieres hablar de ello? ¿O prefieres solo sentarte en silencio? Daniel signó: ¿por qué hiciste eso? En el restaurante. Podrías haber perdido tu trabajo. Casi lo pierdo. Carolina sonrió levemente. Ricardo me llamó a su oficina después de que te fuiste. Pensé que me iba a despedir. Y me dio aumento. Daniel parpadeó sorprendido. Carolina: dijo que necesitamos más empleados que defiendan a los clientes vulnerables, no menos. Y que lo que hice fue exactamente lo que él hubiera querido que hiciera. ¿Tu hermano realmente es sordo? Mateo tiene 16. Es la persona más divertida que conozco. También pasa a ser sordo. Carolina hizo pausa. Crecí viéndolo enfrentar exactamente el tipo de cosas que tu papá te hizo pasar esta noche. Gente tratándolo como espectáculo, como inspiración, como proyecto de caridad, todo excepto como persona. Daniel asintió lentamente. ¿Cómo lo manejó? Mateo es más fuerte que yo. Desarrolló piel gruesa rápido, pero también tuvo suerte. Nuestros padres aprendieron lengua de señas antes de que cumpliera un año. Nunca fue cuestión. Nunca hubo vergüenza. Debe ser bonito. Lo fue. Pero también vi a otros niños sordos en la comunidad cuyos padres no fueron tan aceptantes. Vi el daño que causaba. Por eso me convertí en intérprete. Y por eso no pude quedarme callada esta noche. Silencio cómodo entre ellos. Luego Carolina preguntó: ¿a dónde vas a ir? Daniel se encogió de hombros. Tengo amigo que dice que puedo quedarme con él. Javier. Es sordo también. Nos conocimos en foro online. ¿Estás seguro? Porque tengo cuarto extra en mi apartamento. Mateo y yo vivimos juntos, solo mientras averiguas las cosas, no presión. Daniel la miró cuidadosamente. ¿Por qué estás siendo tan amable conmigo? Porque alguien debería serlo. Y porque reconozco a alguien que necesita familia elegida en lugar de familia biológica. Carolina sonrió. Créeme, nuestro apartamento no es elegante, pero es seguro. Y Mateo estaría emocionado de conocer a otro sordo de su edad. Daniel consideró: podía ir con Javier, pero apenas conocía a Javier en persona. Todas sus conversaciones habían sido por mensajes de texto. ¿O podía confiar en esta extraña que acababa de defenderlo frente a su padre y 50 testigos? Está bien, signó Daniel. Gracias. Mientras tanto, en el restaurante en la terraza, Lucas seguía parado en medio del salón de baile. Bueno, no exactamente parado. Ricardo lo había guiado gentilmente a oficina privada en la parte de atrás, lejos de las miradas de los clientes. Siéntese, señor Torres, había dicho Ricardo, su tono profesional pero no cruel. Lucas se había sentado. Estaba en shock genuino. Nada en sus 45 años de vida lo había preparado para lo que acababa de pasar. Su hijo silencioso, obediente, que nunca hablaba de vuelta, acababa de confrontarlo, públicamente, devastadoramente. Ricardo puso vaso de agua en el escritorio frente a Lucas. «Beba». Lucas tomó el agua automáticamente. Sus manos temblaban levemente. «Señor Torres», comenzó Ricardo sentándose en su propia silla detrás del escritorio. «Necesito que entienda algo. Lo que pasó esta noche no fue solo interacción difícil entre padre e hijo, fue abuso público. No estaba...» Lucas comenzó a defenderse, pero Ricardo levantó una mano. «Déjeme terminar. Tengo hijo sordo, Miguel. Tiene 22 años ahora, y cuando nació, tuve 2 opciones. Podía verlo como problema que necesitaba ser arreglado, o podía verlo como persona que necesitaba ser amada». Ricardo se inclinó hacia adelante.
Elegí la segunda opción. Aprendí lengua de señas. Mi esposa aprendió lengua de señas. Sus hermanos aprendieron lengua de señas. Toda nuestra familia lo hizo. ¿Sabe por qué? Lucas negó con la cabeza. Porque cuando amas a alguien, aprendes a hablar su idioma. Literal o figurativamente. Ese es el costo de admisión al amor real. Lucas finalmente encontró su voz. No es tan simple. Usted no entiende. Tengo reputación, negocios, socios que... ¿A quién le importan?, interrumpió Ricardo. ¿Sus socios son más importantes que su hijo? No es eso, es... Lucas se detuvo. ¿Qué era? ¿Qué había estado pensando durante 19 años? Ricardo esperó. Cuando Daniel nació, Lucas finalmente habló, su voz más suave ahora. Yo acababa de cerrar mi primer gran negocio. Mi empresa apenas empezaba a despegar. Había pasado 10 años construyendo desde nada, desde extrema pobreza. Ya veo. Y luego, los doctores nos dijeron que Daniel era sordo, completamente sordo, y todo lo que pude pensar fue... Lucas cerró los ojos. Todo lo que pude pensar fue en cómo la gente me había mirado cuando era pobre. Esa lástima, ese juicio. Y tenía miedo de que miraran a su hijo de la misma forma. Más que eso, tenía miedo de que me miraran a mí de la misma forma otra vez, como si hubiera fallado, como si algo estuviera mal conmigo. Lucas abrió los ojos. Sé lo horrible que suena. Al menos está siendo honesto. Mi esposa, Elena, ella entendió desde el principio. Amó a Daniel incondicionalmente. Aprendió lengua de señas. Me rogó que aprendiera. Pero yo... Lucas negó con la cabeza. Seguí pensando que si encontraba al doctor correcto, la terapia correcta, el tratamiento correcto, que podría hacerlo no sordo. Sí, y ahora su esposa ha muerto. Su hijo se acaba de ir. Y usted está sentado en la oficina de un extraño, dándose cuenta de que desperdició 19 años. Las palabras eran duras, pero no crueles. Solo verdaderas. Lucas sintió algo quebrándose en su pecho. No había llorado desde el funeral de Elena hace 5 años. Había decidido entonces que llorar era debilidad, que los hombres exitosos no lloraban. Pero ahora, sentado en esta oficina, finalmente las lágrimas vinieron. No sé cómo arreglar esto, susurró Lucas. ¿Quiere arreglarlo? Sí. Dios, sí. Ricardo asintió lentamente. Entonces le voy a decir lo mismo que me dijeron cuando Miguel tenía 3 años y yo todavía estaba luchando con todo esto. No puede arreglar a su hijo porque su hijo no está roto, pero puede arreglarse a usted mismo. Y eso comienza con una decisión simple. ¿Qué decisión? Decidir que el amor es más importante que su orgullo. Lucas se limpió los ojos. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si Daniel no me perdona? Puede que no perdone. No inmediatamente. Tal vez nunca completamente. 19 años de daño no se borra con disculpa. Ricardo hizo pausa. Pero puede empezar. Y empieza aprendiendo su idioma. Lengua de señas. Lengua de señas. Lucas miró sus propias manos. Manos que habían construido imperio, firmado contratos de millones, estrechado manos de presidentes de empresas, pero nunca, ni una sola vez, habían formado señas para hablar con su propio hijo. No sé por dónde empezar, admitió Lucas. Ricardo escribió algo en papel. Lo deslizó por el escritorio. Era nombre de escuela de lengua de señas y número de teléfono. Empiece aquí. Pregunte por Marta. Dígale que yo lo envié. Ella es dura, pero es la mejor maestra en la ciudad. Lucas tomó el papel, lo dobló cuidadosamente, lo guardó en su bolsillo. ¿Y mi hijo? ¿Dónde fue? No lo sé, pero le sugiero que le dé espacio esta noche. Deje que procese, que respire. No puede forzar reconciliación antes de que haya hecho el trabajo de cambiar. Lucas asintió lentamente. Se levantó. Gracias por no solo echarme. Todo el mundo merece oportunidad de ser mejor, pero tiene que elegir tomarla. En el apartamento de Carolina y Mateo, Daniel se quedó parado en la entrada sintiéndose completamente fuera de lugar. El apartamento era pequeño, probablemente una 10ª parte del tamaño de la mansión de su padre, pero era cálido, acogedor. Con fotos en las paredes, libros apilados en estantes, manta en el sofá, se sentía como hogar. Mateo estaba en la sala de estar, sentado en el sofá con laptop, probablemente haciendo tarea.
Cuando Carolina y Daniel entraron, Mateo levantó la vista. Inmediatamente vio a Daniel y inmediatamente comenzó a signar. ¿Quién es? Carolina signó de vuelta. Este es Daniel. Tuvo noche muy difícil. Va a quedarse con nosotros por un tiempo. Mateo cerró su laptop. Estudió a Daniel. Eres sordo. Daniel asintió. Mateo sonrió ampliamente. Finalmente, alguien más que firma en esta casa. Carolina es genial, pero no es lo mismo que hablar con alguien que realmente entiende. Daniel sintió algo relajarse en su pecho. Esta era la primera vez que conocía a otra persona sorda en persona que fuera cercana a su edad. ¿Cuántos años tienes?, preguntó Daniel signando. 16. ¿Tú? 19. ¿Universidad? Sí, bueno, supuestamente. No sé si voy a volver. Mateo pateó espacio en el sofá. Siéntate. Cuéntame todo. Carolina sonrió mirando a ambos jóvenes signando animadamente. Voy a preparar té. ¿Alguien quiere? Ambos la ignoraron, demasiado absortos en conversación. Carolina rió en voz baja y fue a la cocina. Daniel y Mateo hablaron durante 2 horas. Sobre todo, sobre ser sordo en mundo oyente, sobre familias que entienden versus familias que no entienden, sobre escuelas, sobre amigos, sobre sentirse invisible. Mi papá se fue cuando yo tenía 5, signó Mateo. Dijo que no quería lidiar con niño defectuoso. Daniel hizo mueca de dolor. Lo siento. No estés. Honestamente, fue mejor que se fuera que quedarse y hacerme sentir como carga. Mateo hizo pausa. ¿Tu papá es así? ¿Te hace sentir como carga? Daniel pensó cuidadosamente antes de responder. No usa esa palabra, pero sí. Me hace sentir como proyecto que falló, como inversión que no dio resultado. Eso es basura. Lo sé, ahora lo sé. Pero durante 19 años pensé que el problema era yo. Mateo negó con la cabeza vigorosamente. El problema nunca eres tú. El problema es gente que piensa que necesita ser arreglado. Esas palabras, las mismas palabras que Carolina había dicho, golpearon a Daniel profundamente, porque eran verdad. Él no necesitaba ser arreglado. Nunca lo necesitó. Carolina entró con 3 tazas de té. Puso una frente a cada uno de ellos. Signó mientras hablaba. ¿De qué están hablando? Mateo. Le estoy diciendo a Daniel que su papá es idiota. Carolina hizo mueca. Mateo. ¿Qué? Es verdad. Puede ser verdad, pero todavía es su papá. Daniel signó. No, está bien. Mateo tiene razón. Mi papá fue idiota esta noche. Ha sido idiota toda mi vida. ¿Vas a volver con él?, preguntó Carolina. Daniel lo pensó. Eventualmente voy a tener que lidiar con eso. Todas mis cosas están en su casa, mis documentos, mi ropa, todo. Hizo pausa. Pero esta noche solo necesito respirar. Carolina asintió comprensivamente. Puedes quedarte el tiempo que necesites. El cuarto extra es tuyo. No puedo pagarte alquiler ahora mismo. Todo mi dinero viene de mi papá. No pedí alquiler. Ayuda con la limpieza y cocina ocasionalmente. Eso es suficiente. Daniel sintió lágrimas picar otra vez. ¿Por qué estas 2 personas, básicamente extraños, estaban siendo más amables con él que su propio padre había sido en años? Como si leyera su mente, Mateo signó. Así es la comunidad sorda. Nos cuidamos unos a otros, porque nadie más lo hará. Algunos oyentes lo harán, Carolina añadió, hablando y signando. Pero tienes que encontrar los correctos. Esa noche, acostado en cuarto extra de Carolina, pequeño pero limpio, con cama cómoda y ventana que daba a luces de la ciudad, Daniel revisó su teléfono. 14 llamadas perdidas de Lucas. 29 mensajes de texto. Daniel los leyó. Daniel, ¿dónde estás? Necesito saber que estás seguro. Por favor, responde. Sé que estás enojado. Tienes derecho a estar enojado. Solo dime dónde estás. Los mensajes continuaron así. Desesperación creciente, pero ni una sola disculpa, ni un solo reconocimiento de lo que había hecho mal. Daniel escribió un solo mensaje. Estoy seguro. No me busques esta noche. Necesito espacio. Envió el mensaje. Apagó su teléfono y por primera vez en 5 años, desde la muerte de su madre, Daniel durmió toda la noche sin pesadillas. Porque por primera vez en 5 años se sentía seguro. En la mansión de Lucas, el empresario de 45 años que había construido fortuna, desde nada estaba sentado en cuarto de su hijo.
No había entrado a esta habitación en meses, tal vez años. Miró alrededor, vio cosas que nunca había notado antes. Las paredes estaban cubiertas de dibujos. Daniel era artista. ¿Cuándo había pasado eso? ¿Cuándo había desarrollado ese talento? Había estante de libros lleno de novelas gráficas y libros sobre diseño. Intereses que Lucas nunca había conocido. Había foto enmarcada de Daniel con Elena, ambos signando algo a la cámara, ambos riendo. Lucas tomó la foto, miró a su hijo tan feliz en esa imagen tan completo. ¿Cuándo había sido la última vez que Daniel lo había mirado con esa felicidad? Lucas no podía recordar. Puso la foto de vuelta, siguió mirando alrededor. Debajo de la cama, vio esquina de caja sobresaliendo. Sacó la caja. Estaba llena de cartas, todas dirigidas a papá, todas escritas a mano, todas con fechas que iban desde hace 8 años hasta solo 2 semanas atrás. Lucas abrió la primera. Querido papá, hoy cumplí 11 años. Deseé que aprendieras lengua de señas para que pudiéramos hablar de verdad. Pero cuando soplé las velas, sé que es deseo tonto. Lucas sintió como si alguien le hubiera dado puñetazo en el estómago. Abrió otra. Querido papá, mamá dice que me amas. Quiero creerle, pero es difícil sentirse amado por alguien que actúa como si fueras vergüenza. Otra. Querido papá, hoy tuve ceremonia de premiación en la escuela. Gané primer lugar en concurso de arte. Buscaba tu cara en la audiencia. No estabas ahí. Nunca estás ahí. Lucas siguió leyendo. Carta tras carta. Año tras año. Un registro documentado del dolor de su hijo. Del anhelo de su hijo por conexión que Lucas nunca proporcionó. La última carta fue escrita hace solo 2 semanas. Querido papá, me rindo. He pasado 19 años tratando de ser lo que quieres que sea, pero no puedo. Soy sordo. Siempre voy a ser sordo. Y ya no voy a disculparme por eso. Así que si no puedes aceptarme como soy, entonces creo que es momento de que encontremos forma de vivir separados. Porque esta versión de familia donde fingo ser alguien que no soy solo para hacerte sentir cómodo, está matándome lentamente. Lucas dejó caer las cartas, enterró su rostro en sus manos y por segunda vez esa noche lloró. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de vergüenza o humillación. Eran lágrimas de entendimiento final. Su hijo no necesitaba ser arreglado. Su hijo necesitaba ser amado. Y Lucas había gastado 19 años haciendo exactamente lo opuesto. La pregunta ahora ¿era demasiado tarde para cambiar? Lucas encontró el papel que Ricardo le había dado. Número de teléfono de escuela de lengua de señas. Miró el reloj. 11:47 p.m. Demasiado tarde para llamar esta noche. Pero mañana. Mañana, Lucas Torres. El hombre que construyó imperio de $100 millones. El hombre que nunca admitió no saber algo. El hombre que siempre estaba en control. Iba a hacer algo que no había hecho en 20 años. Iba a volverse estudiante a los 45 años para aprender el idioma de su hijo, porque algunas lecciones llegan tarde, pero tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde. Todavía no. 3 semanas después del incidente en el restaurante, Daniel estaba comenzando a sentirse como persona real otra vez. No la versión de sí mismo que había sido con su padre, el Daniel silencioso, avergonzado, que se encogía cada vez que alguien notaba su sordera, sino una versión nueva, más fuerte, más completa. Vivir con Carolina y Mateo había sido revelación. Por primera vez en su vida, Daniel experimentó lo que era vivir en hogar, donde lengua de señas era norma, no excepción, donde no tenía que disculparse por quién era, donde podía simplemente existir. ¿Qué quieres para el desayuno? Carolina signaba cada mañana, y Daniel podía responder sin sentir peso de vergüenza. Panqueques, si no es problema. Y Carolina sonreía. Nunca es problema. Pequeñas cosas. Pequeños momentos, pero para Daniel eran todo. Mateo se había convertido en algo así como hermano menor. Mostraba a Daniel videos divertidos de TikTok de creadores sordos. Lo invitaba a eventos de comunidad sorda local. Le presentaba a amigos. Este es Daniel. Mateo signaba a grupo de adolescentes sordos en cafetería un sábado por la tarde. Recién escapó de familia oyente tóxica. Los otros asintieron comprensivamente. Varios compartieron sus propias historias.
padres que rechazaban aprender lengua de señas, escuelas que los forzaban a leer labios, doctores que los trataban como pacientes en lugar de personas. ¿Tu papá alguna vez aprendió a signar?, preguntó chica llamada Sofía, 17, con largo cabello negro. Daniel negó con la cabeza. Nunca. 19 años y ni una sola seña. Sofía hizo mueca. El mío tampoco. Dice que es demasiado complicado, pero puede aprender golf y cocina gourmet y tocar guitarra. Solo no puede aprender a hablar conmigo. El grupo rió amargamente. Era risa de reconocimiento compartido. Daniel realizó algo en ese momento. No estaba solo. Nunca había estado solo. Solo había estado aislado. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Lucas Torres estaba en su tercera semana de clases intensivas de lengua de señas, y era más difícil de lo que jamás había imaginado. La escuela estaba en edificio modesto, en parte menos elegante de la ciudad, nada como las torres corporativas donde Lucas pasaba sus días. Las sillas eran plegables e incómodas, la iluminación fluorescente era demasiado brillante, y su profesora, Marta Sánchez, 55 años, sorda desde nacimiento, con paciencia de santa y lengua de fuego, no tenía absolutamente ninguna paciencia para sus excusas. Otra vez, Marta asignaba desde frente de la clase pequeña. Había solo 5 estudiantes. Lucas era por lejos el mayor. El alfabeto, más despacio esta vez. Estás moviendo muy rápido. Lucas repitió el alfabeto en lengua de señas. Sus dedos se sentían torpes, estúpidos, como si pertenecieran a otra persona. Marta lo detuvo en la letra J. No, estás haciéndolo mal. J no es solo dedo meñique levantado, tiene movimiento. Mira, Marta demostró, un movimiento fluido, elegante. Lucas lo intentó, se sintió mecánico. Mejor, Marta concedió, pero todavía tenso. Necesitas relajar tus hombros. Lengua de señas fluye, no es rígida. Después de clase, Lucas se quedó mientras otros estudiantes se iban. Marta, comenzó Lucas en voz alta antes de recordar. Luego signó torpemente. Tengo pregunta. Marta esperó, expresión paciente. Lucas signó lentamente, buscando señas correctas. ¿Cómo digo lo siento a mi hijo? Marta lo miró durante largo momento. Luego signó. Hay 2 formas de pedir disculpas en lengua de señas. Una es simple. Demostró, lo siento. Era seña rápida, mano en círculo sobre corazón. Pero otra forma, Marta continuó, es más profunda, más sentida. Demostró seña diferente, más lenta, con más emoción. Esta significa lamento profundamente, reconozco que te lastimé. Lucas practicó ambas. La segunda se sentía más honesta. ¿Para qué necesitas disculparte?, preguntó Marta. Lucas dudó. Luego, lentamente, le contó. Sobre el restaurante, sobre 19 años de rechazo, sobre su hijo que finalmente se fue. Marta escuchó sin juzgar. Cuando Lucas terminó, ella signó. Entonces ya sabes que una disculpa no será suficiente. Sé que no, pero es comienzo, ¿verdad? Sí, pero solo si está respaldada por acción, por cambio real. Marta hizo pausa. ¿Por qué estás realmente aquí, señor Torres? Te dije, para aprender lengua de señas. No, ¿por qué realmente? Es porque te sientes culpable, porque quieres arreglar tu conciencia. Lucas abrió la boca, la cerró. Pensó honestamente. Al principio, admitió, creo que sí. Era culpa, vergüenza, pero ahora buscó las palabras. Ahora es porque me di cuenta de que pasé 19 años sin conocer realmente a mi hijo, sin poder hablar con él, sin entenderlo. Y quiero eso, quiero conocerlo. Marta asintió lentamente. Esa es mejor razón. Aférrate a esa. Lucas había intentado contactar a Daniel docenas de veces durante las últimas 3 semanas. Mensajes de texto, llamadas. Incluso había manejado por la ciudad buscándolo, aunque no tenía idea de dónde estaba Daniel. Daniel había respondido exactamente 2 veces. Estoy seguro. Deja de buscarme. Y una semana después, necesito más tiempo. Así que Lucas había parado, había dado espacio, pero cada día sin ver a su hijo era agonía. Una tarde, Lucas estaba en su oficina cuando su asistente ejecutiva, Carmen, tocó la puerta. Señor Torres, tiene llamada. Es del restaurante La Terraza, un Ricardo Salinas.
Lucas sintió su estómago tensarse. «Pásala». Tomó el teléfono. «Hola. Señor Torres, soy Ricardo. ¿Tiene un momento?» «Sí. Quería informarle que su hijo ha estado viniendo al restaurante». Lucas se enderezó. «¿Daniel?» «Sí. Viene con 2 jóvenes. Una mujer, creo que es Carolina, la mesera que usted conoció, y un adolescente que también es sordo. ¿Está bien?» «Se ve bien, mejor que la última vez que lo vi». Ricardo hizo pausa. «Señor Torres, le llamo porque anoche, cuando estaba saliendo, Daniel me preguntó sobre usted». Lucas casi dejó caer el teléfono. «¿Qué dijo?» «Preguntó si había tenido noticias de usted, si había vuelto al restaurante». «¿Y qué le dijiste?» «Le dije la verdad, que no había vuelto». Otra pausa. «Pero también le mencioné algo más. Le mencioné que habías preguntado por clases de lengua de señas». «¿Cómo supiste?» «Marta es amiga mía. Me contó que tenía estudiante nuevo muy determinado. No me dijo el nombre, pero no fue difícil adivinar». Lucas cerró los ojos. «¿Cómo reaccionó Daniel?» Se sorprendió. «No creo que esperaba que tomaras acción real». Ricardo hizo pausa. «Señor Torres, no estoy diciéndole que vaya a buscarlo. Todavía necesita espacio, pero pensé que debería saber que no es indiferente, que todavía piensa en usted». «Gracias», Lucas dijo, su voz áspera. «Gracias por decirme». Después de colgar, Lucas se sentó en su oficina durante largo tiempo, mirando la ciudad por su ventana de piso a techo. Su hijo estaba ahí afuera en algún lugar, viviendo su vida, haciendo amigos, siendo feliz, probablemente más feliz sin Lucas en su vida. Y eso dolía. Dolía más que cualquier negocio fallido o contrato perdido. Pero también le dio a Lucas algo que no había tenido en semanas: esperanza. Daniel había preguntado por él. Eso tenía que significar algo. Una noche, 4 semanas después del incidente, Carolina encontró a Daniel sentado en balcón pequeño del apartamento, mirando las luces de la ciudad. Se sentó junto a él sin decir nada primero. Solo estuvo presente. Después de momento, Carolina signó. «¿En qué piensas?» Daniel signó de vuelta. «En mi mamá. En lo que diría sobre todo esto». «¿Qué crees que diría?» «Creo que diría que hice lo correcto, dejando a mi papá, encontrando lugar donde me siento seguro». Daniel hizo pausa. «Pero también creo que diría que eventualmente tengo que hablar con él otra vez, que la curación no puede pasar sin confrontación». Carolina asintió. «Tu mamá suena sabia». Lo era. Es por eso que su muerte fue tan devastadora. Ella era mi única conexión con mi papá. Mi traductora, mi defensora. Cuando ella murió fue como... perdí no solo a mi madre, sino también cualquier oportunidad de tener relación real con mi padre. Pero tu papá todavía está vivo. Eso significa que la oportunidad todavía existe, si ambos eligen tomarla». Daniel miró a Carolina. «¿Sabes algo que no me estás diciendo?» Carolina dudó. Luego, «Ricardo me llamó ayer. Me dijo que tu papá ha estado tomando clases de lengua de señas todos los días después del trabajo, clases intensivas». Daniel sintió algo moverse en su pecho. «¿Por cuánto tiempo?» 4 semanas. 4 semanas. Desde la noche en el restaurante, desde que Daniel se fue. ¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque no quería influenciarte. Esta tiene que ser tu decisión. ¿Cuándo o si ves a tu papá otra vez?» Carolina hizo pausa. «Pero pensé que deberías saber que está haciendo el trabajo, o al menos está intentando». Daniel procesó esto. 4 semanas de clases. Su padre, el hombre que había rechazado aprender lengua de señas durante 19 años, ahora sentado en salón de clase como estudiante, era casi imposible de imaginar. «No sé si estoy listo», signó Daniel. «No tienes que estar listo. Puedes esperar el tiempo que necesites». «Pero», Carolina sonrió levemente, «no hay pero. Tu sanación viene primero, siempre». Esa noche, Daniel no pudo dormir. Seguía pensando en su padre sentado en clase, aprendiendo alfabeto, practicando señas. A las 2 a.m., Daniel tomó decisión. Sacó su teléfono, abrió mensajes, escribió: «Ricardo me dijo que estás tomando clases de lengua de señas». Envió el mensaje. No esperaba respuesta inmediata. Era mitad de la noche, pero su teléfono vibró 30 segundos después. «Sí, 4 semanas hasta ahora. Todavía soy terrible, pero estoy mejorando». Daniel escribió: «¿Por qué? Porque debí haberlo hecho hace 19 años.
porque te fallé y porque quiero conocer a mi hijo, al hijo real, no la versión que traté de moldear. Daniel miró el mensaje durante largo tiempo. Luego escribió: no estoy listo para verte todavía. Lo entiendo, pero tal vez eventualmente, cuando te vuelvas mejor en lengua de señas, cuando puedas tener conversación real conmigo. No solo disculpa practicada. Trabajaré duro, lo prometo. Daniel no respondió, pero no bloqueó el número tampoco. Era pequeño paso, pero era paso. 2 meses después del incidente en el restaurante, Lucas había progresado de clases de principiante a intermedias. Todavía no era fluido. Probablemente nunca sería tan fluido como Daniel, pero podía mantener conversación básica. Marta lo había empujado despiadadamente. Más rápido, más suave. Estás signando como robot. Pero lentamente, Lucas estaba mejorando. Sus manos estaban comenzando a recordar señas sin tener que pensar conscientemente sobre cada movimiento. Una tarde, Marta le dio tarea inesperada. Esta noche, signó, quiero que vayas a evento de comunidad sorda. Hay reunión social en Café del Centro. Solo gente sorda y signantes. Necesitas práctica en ambiente real. Lucas sintió pánico elevarse. No estoy listo. Nunca vas a estar listo si solo practicas en salón de clase. Ve, escucha, observa. No tienes que hablar mucho, solo estar presente. Así que esa noche, Lucas se encontró parado fuera de pequeño café, mirando a través de la ventana a grupo de 20 personas conversando animadamente en lengua de señas. Se sentía como intruso, como impostor, pero había venido hasta aquí. No podía retroceder ahora. Entró. Varias personas lo miraron. Una mujer mayor se acercó, signando. ¿Primera vez aquí? Lucas signó de vuelta torpemente. Sí, soy estudiante nuevo, aprendiendo lengua de señas. Bienvenido, siéntate donde quieras. Lucas encontró mesa vacía en esquina. Pidió café y observó. Era como ver ballet, las manos moviéndose tan rápido que apenas podía seguir. Expresiones faciales que comunicaban tanto como las señas mismas. Risa silenciosa pero visible en cada rostro. Y realizó algo. Esto era lo que se había estado perdiendo. No solo capacidad de comunicarse con su hijo, sino acceso a comunidad completa, a cultura, a forma de existir en el mundo que era completamente diferente de la suya. Estaba tan absorto observando que no notó cuando alguien se sentó frente a él. Levantó la vista y se congeló. Daniel. Su hijo estaba sentado frente a él, mirándolo con expresión que Lucas no podía leer completamente. Sorpresa, enojo, curiosidad. Carolina me dijo que podrías estar aquí. Daniel signó. No le creí. Lucas no podía moverse, no podía respirar. Su hijo estaba aquí, frente a él, por primera vez en 2 meses. Lucas comenzó a signar, luego se detuvo. Sus manos temblaban demasiado. Daniel esperó. Lucas respiró profundo. Intentó otra vez. Signó lentamente, cuidadosamente. Lamento profundamente. Te lastimé. Durante 19 años. Las señas eran torpes, pero eran honestas. Daniel no respondió inmediatamente. Solo miró las manos de su padre. Las manos que habían firmado contratos de millones. Las manos que habían construido imperio. Las manos que ahora finalmente estaban aprendiendo a hablar su idioma. No eres muy bueno todavía, signó Daniel finalmente. Lucas casi rió por el alivio. Lo sé, pero estoy tratando. ¿Por cuánto tiempo? 2 meses. 4 horas diarias después del trabajo. Mi profesora es despiadada. Bien, necesitas profesora despiadada. Silencio incómodo. Luego Lucas signó. ¿Puedo comprarte café? ¿Podemos hablar? Daniel lo consideró. Todo su lenguaje corporal decía que estaba listo para huir en cualquier momento, pero finalmente asintió. Café, hablar, pero no perdón. Todavía no. Entiendo. Daniel fue al mostrador, ordenó 2 cafés, regresó a la mesa, y por primera vez en 19 años, padre e hijo tuvieron conversación real. No fue fácil. Lucas seguía buscando señas. Daniel tuvo que reducir velocidad varias veces. Hubo pausas incómodas. Pero estaban hablando. ¿Dónde has estado viviendo?, preguntó Lucas. Con Carolina, la mesera que me defendió, y su hermano Mateo. Lucas asintió lentamente. ¿Son buenos contigo? Mejores que... Daniel se detuvo. Luego continuó. Sí, son buenos. ¿Necesitas dinero?
¿Ropa? ¿Algo? No necesito tu dinero. No estoy tratando de comprarte. Solo quiero asegurarme de que tienes lo que necesitas. Daniel lo estudió. Tengo trabajo ahora, medio tiempo en estudio de diseño gráfico. Estoy bien. ¿Diseño gráfico? Lucas se sorprendió. No sabía que te interesaba eso. Nunca preguntaste. Eso golpeó como puñetazo. Pero era verdad. Tienes razón, signó Lucas. Nunca pregunté, asumí. Planifiqué tu vida sin saber qué querías. Daniel no lo contradijo. ¿Qué más no sé sobre ti?, preguntó Lucas. Todo. Daniel signó con frustración visible. No sabes mi comida favorita, no sabes mis películas favoritas, no sabes que me encanta dibujar, que quiero estudiar animación, que tengo amigos ahora, amigos sordos que realmente me entienden. Lucas absorbió cada palabra, cada revelación de hijo que era extraño para él. Tu mamá sabía todo eso, ¿verdad? Daniel asintió. Mamá sabía todo, porque preguntaba, porque le importaba. Silencio pesado. Luego Lucas signó algo que había estado queriendo preguntar durante semanas. ¿La extrañas? Todos los días. Daniel bajó las manos por momento. Cuando las levantó otra vez, había lágrimas en sus ojos. Cuando mamá murió, no solo perdí a mi madre, perdí mi única conexión contigo. Ella era quien traducía, quien te decía lo que yo necesitaba, quien peleaba mis batallas. Y luego ella se fue y yo estaba solo contigo. Y tú no sabías cómo hablarme, y yo no sabía cómo alcanzarte, así que simplemente dejamos de intentar. Lucas sintió el peso completo de esos 5 años. 5 años desperdiciados después de la muerte de Elena. 5 años donde él y Daniel habían vivido en la misma casa, pero en mundos completamente separados. ¿Eres feliz?, preguntó Lucas otra vez, necesitando saber. Daniel pensó antes de responder. Más feliz de lo que he sido en años. Eso dolió, pero Lucas se lo merecía. Me alegro, signó Lucas honestamente. Mereces ser feliz. ¿Por qué ahora?, preguntó Daniel abruptamente. ¿Por qué finalmente decidiste aprender después de 19 años? Lucas no tenía respuesta fácil, así que dio la honesta. Porque perderte me mostró lo que había estado perdiendo todo el tiempo. No solo a ti, sino cualquier oportunidad de conocerte realmente. Y me di cuenta de que podía seguir siendo hombre que construyó imperio, pero murió solo. O podía volverme hombre que aprendió a hablar con su hijo. Daniel lo miró durante largo tiempo. No te creo, signó finalmente. Todavía no. Las acciones necesitan respaldar palabras. Lo sé, y no espero que confíes en mí inmediatamente. Pero puedes seguir intentando, y tal vez eventualmente voy a empezar a creer. No era perdón, pero era apertura, era posibilidad. Lucas signó cuidadosamente. ¿Podemos hacer esto otra vez? ¿Reunirnos para café? ¿Hablar? Daniel consideró. 1 vez por semana, aquí, en territorio neutral. Acepto. Y tienes que seguir tomando clases. No puedes dejar de aprender solo porque tuvimos una conversación. No lo haré. Lo prometo. Daniel se levantó para irse. Lucas lo observó, memorizando cómo se veía su hijo ahora. Más alto de alguna manera, más seguro, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Daniel, Lucas lo detuvo. Una cosa más. Daniel se volvió. Lucas signó lentamente, practicando las señas que Marta le había enseñado. Estoy orgulloso de ti, no por lo que quería que fueras, sino por quien realmente eres. Daniel parpadeó sorprendido. Era probablemente la primera vez que su padre había dicho esas palabras, signado esas palabras. No respondió, solo asintió una vez. Luego se fue. Lucas se quedó sentado en ese café, rodeado de comunidad sorda, sintiendo por primera vez que tal vez, solo tal vez, no había destruido completamente su relación con su hijo. Había esperanza, pequeña, frágil, pero real. Y para Lucas, que había pasado 2 meses creyendo que había perdido a Daniel para siempre, esa pequeña esperanza era todo, por ahora. 6 meses después del incidente en el restaurante, Lucas y Daniel habían establecido rutina. Todos los jueves, 7 p.m., se encontraban en el mismo café donde habían tenido su primera conversación real. A veces hablaban durante 1 hora, a veces durante 3. Dependía del día, dependía de qué tan cómodas se sentían las cosas. Al principio, las conversaciones habían sido tensas.
cortas, llenas de pausas incómodas, mientras Lucas buscaba señas correctas y Daniel esperaba con paciencia que claramente requería esfuerzo. Pero lentamente, semana tras semana, algo había comenzado a cambiar. Lucas ya no signaba como robot. Sus manos se movían más fluidamente, sus expresiones faciales, tan críticas en lengua de señas, comenzaban a coincidir con sus señas. Todavía no era perfecto, probablemente nunca lo sería, pero podía tener conversaciones reales ahora, y Daniel, gradualmente, había comenzado a bajar sus guardias. No completamente, pero un poco. ¿Cómo va el trabajo?, preguntó Lucas en su 15º café de los jueves. Bien. Mi jefe quiere que tome más horas. Dice que mis diseños son mejores que los de diseñadores con años de experiencia. Lucas sintió orgullo hincharse en su pecho. Eso es increíble. ¿Vas a aceptar? Tal vez. Pero también quiero volver a la escuela, estudiar animación formalmente. ¿Qué te detiene? Daniel dudó. Luego signó honestamente. Dinero. Todas mis cuentas estaban ligadas a ti. Cuando me fui, básicamente salí sin nada. Lucas había estado esperando esta conversación. Había preparado su respuesta durante semanas. Tengo cuenta de fideicomiso establecida para ti desde que naciste, signó Lucas. Tiene aproximadamente $2 millones. Siempre fue tuya. Nunca la toqué. Daniel parpadeó sorprendido. ¿2 millones? Tu madre insistió cuando naciste. Dijo que sin importar qué pasara entre nosotros, queríamos que tuvieras futuro asegurado. Lucas hizo pausa. La cuenta es tuya. Puedo transferirla completamente a tu nombre, sin condiciones, sin expectativas. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque quiero que sepas que tienes opciones, que no tienes que depender de mí, que puedes estudiar lo que quieras, vivir donde quieras, hacer lo que quieras. Lucas signó cuidadosamente. No estoy tratando de comprarte, estoy tratando de liberarte. Daniel lo estudió durante largo tiempo, buscando trampa, buscando agenda oculta. Pero lo único que vio en el rostro de su padre era sinceridad. Voy a pensarlo, signó Daniel finalmente. Tómate tu tiempo. Cambiaron de tema. Hablaron sobre el nuevo proyecto de animación en el que Daniel estaba trabajando, sobre cómo Mateo acababa de conseguir su primer empleo, sobre cómo las clases de Lucas estaban progresando, pequeñas cosas, conversaciones normales entre padre e hijo. No era perfecto. Todavía había temas que evitaban, todavía había heridas que sangraban cuando se presionaban, pero era progreso. Un mes después, Daniel tomó decisión. Quiero que conozcas a alguien, signó Daniel durante su 19º café de los jueves. Lucas levantó las cejas. ¿Quién? Carolina y Mateo, las personas con las que he estado viviendo, las personas que me dieron hogar cuando no tenía ninguno. Lucas sintió mezcla de emociones. Gratitud hacia estas personas que habían cuidado a su hijo. Vergüenza de que extraños tuvieran que hacer lo que él debió haber hecho. Miedo de conocerlos y ver juicio en sus ojos. Pero signó, me encantaría conocerlos. Este sábado, cena en su apartamento, 6 p.m. Estaré ahí. El sábado por la noche, Lucas se paró frente a edificio de apartamentos modesto en parte menos elegante de la ciudad. Nada como los vecindarios donde Lucas vivía o hacía negocios. Subió 3 pisos por escaleras. El elevador estaba roto. Encontró apartamento 3B. Tocó la puerta. Carolina abrió. La reconoció inmediatamente. La mesera que lo había confrontado hace 6 meses. «Señor Torres», dijo Carolina en voz alta mientras signaba simultáneamente. «Adelante». Lucas entró al apartamento pequeño. Era limpio pero claramente vivido. Libros apilados en todas partes, fotos en las paredes, manta desgastada en el sofá. Mateo estaba en la cocina, ayudando a Daniel a preparar la cena, ambos riendo sobre algo, manos moviéndose en conversación animada. Lucas observó a su hijo. Daniel se veía feliz, genuinamente feliz, de forma que Lucas no lo había visto en años. «Gracias por invitarme», signó Lucas torpemente a Carolina. Carolina sonrió. No con calidez completa, pero sin hostilidad tampoco. Daniel quería que vinieras. Esa es razón suficiente. Daniel notó a Lucas. «Papá, ven a conocer a Mateo». Mateo se limpió las manos en toalla y se volvió. Estudió a Lucas con expresión que Lucas no podía leer completamente. «Entonces, tú eres el famoso papá», signó Mateo.
No había veneno en las señas, solo declaración de hecho. «¿Y tú eres Mateo?», respondió Lucas. «He escuchado mucho sobre ti. ¿Todo bueno, espero? ¿Todo bueno?». Mateo asintió. «Bien, porque Daniel es básicamente mi hermano ahora, y soy muy protector con mi familia». El mensaje era claro: lastima a Daniel otra vez y tendrás que lidiar conmigo. Lucas lo respetó por eso. La cena fue extraña, pero no terrible. Lucas se sentó en mesa pequeña con su hijo, con dos extraños que conocían a Daniel mejor de lo que él lo conocía, comiendo pasta que Daniel había ayudado a preparar. La conversación fue mayormente signada. Carolina y Mateo eran fluidos. Daniel era fluido. Lucas estaba llegando allí. En un punto, Mateo comenzó a contar historia divertida sobre cliente en su trabajo. Sus manos se movieron rápido, su expresión facial exagerada para efecto cómico. Daniel y Carolina rieron. Lucas captó tal vez la mitad. Sonrió, pretendiendo entender completamente. Pero Daniel lo notó. «¿Perdiste parte de eso?». Lucas asintió, avergonzado. Daniel se volvió hacia Mateo. «Más despacio. Mi papá todavía está aprendiendo». Mateo asintió sin juicio. «Claro, lo siento». Repitió la historia, más lento esta vez, checando con Lucas para asegurarse de que seguía. Era pequeño acto de consideración, pero significaba algo para Lucas. Daniel no estaba protegiéndolo de vergüenza, estaba haciendo espacio para su presencia. Más tarde, mientras comían postre, Carolina preguntó: «¿Cómo te sientes sobre cómo van las cosas con Daniel?». Lucas consideró cuidadosamente su respuesta. «Como si estuviera conociendo a mi hijo por primera vez. Y me doy cuenta de lo mucho que me perdí». «¿Te arrepientes?», preguntó Mateo bluntamente. «Todos los días». «Bien», signó Mateo. «Deberías. Pero al menos estás aquí ahora. Eso es más de lo que mi papá jamás hizo». Hubo momentos donde Lucas se perdió en la conversación, donde las señas se movieron demasiado rápido para seguir, donde se sintió como extraño mirando desde afuera, y realizó: esto es lo que Daniel sintió durante 19 años. Sentado en mesa familiar, excluido de conversación, sintiendo como extraño en su propia casa. La ironía era devastadora. «¿Estás bien?». Carolina asignó a Lucas cuando notó su expresión. Lucas asintió. Luego signó honestamente: «Acabo de realizar algo. Esto, estar perdido en conversación, no poder seguir, esto es lo que Daniel experimentó todos los días conmigo». Carolina no dijo: «Sí, exactamente». No necesitaba hacerlo, la verdad estaba en su rostro. Daniel intervino: «Pero la diferencia es que tú estás tratando de aprender. Yo te esperaré, como yo esperé durante años». Había algo en esa declaración. No era perdón completo, pero era reconocimiento de esfuerzo. Después de la cena, mientras Mateo y Carolina lavaban platos, Lucas y Daniel se pararon en pequeño balcón mirando las luces de la ciudad. «Ellos son buenas personas», signó Lucas. «Lo son. Me salvaron cuando no sabía que necesitaba ser salvado. Les estoy agradecido por eso». Silencio cómodo. Luego Daniel signó algo que había estado guardando. «Voy a aceptar el dinero del fideicomiso. Voy a inscribirme en programa de animación en universidad». Lucas sintió algo expandirse en su pecho. «Eso es maravilloso. Pero no lo hago porque tú quieras que lo haga. Lo hago porque yo quiero. Como debería ser». Daniel lo miró. «También voy a mudarme. Conseguir mi propio apartamento. Carolina y Mateo han sido increíbles, pero necesito mi propio espacio». «Tiene sentido». «¿Y tú?», preguntó Daniel. «¿Qué quieres tú?». Lucas pensó cuidadosamente antes de responder. «Quiero seguir haciendo esto, los cafés de los jueves, las conversaciones, conocer quién eres realmente. Y si quien soy realmente no es quien esperabas, ya no eres quien esperaba, y eso está bien, porque quien eres es mejor». Daniel no dijo nada por momento. Luego: «¿Hay algo que quieras preguntarme? Sobre mí, sobre mi vida, sobre cualquier cosa». Lucas tenía 1000 preguntas, pero una destacaba. «Tu mamá, antes de morir, ella sabía lo feliz que eras con ella». Daniel sonrió, sonrisa triste pero genuina. «Sí, se lo dije todo el tiempo, en lengua de señas, en notas, en dibujos. Ella sabía». «Bien, eso es bueno. ¿Por qué preguntas?».
porque me di cuenta de que ella fue mejor padre de lo que yo jamás fui, y quiero asegurarme de que ella lo supiera, que supiera que lo logró. Daniel miró a su padre con nueva expresión. No era perdón, no todavía, pero era entendimiento. Ella lo sabía, signó Daniel, y creo que estaría orgullosa de ti ahora, por tratar. No eran las palabras te perdono, no eran te amo, pero eran algo. Y para Lucas algo era más de lo que había tenido en meses. 3 meses después, Daniel se mudó a su propio apartamento. Pequeño estudio en buen vecindario, no elegante, pero suyo. Lucas lo ayudó con la mudanza, cargando cajas, armando muebles, cosas normales de padre. Gracias por ayudar, signó Daniel mientras descansaban después de armar el último estante. Para eso están los padres. Daniel casi rió. ¿Desde cuándo sabes eso? Estoy aprendiendo, lentamente, pero estoy aprendiendo. Lucas miró alrededor del apartamento. Vio los dibujos de Daniel en las paredes, su equipo de diseño gráfico en el escritorio, libros sobre animación en los estantes. Esto es muy tú, signó Lucas. ¿Cómo sabes que es muy yo? Apenas me conoces. Lucas lo miró directamente. Tienes razón, pero estoy tratando de conocerte y cada semana aprendo un poco más. Daniel lo consideró. ¿Quieres quedarte a cenar? Pediré comida. No soy tan buen cocinero como Carolina. Era invitación simple, pero significaba algo más grande. Me encantaría, signó Lucas. Ordenaron pizza. Se sentaron en el suelo porque Daniel todavía no tenía mesa de comedor. Y hablaron sobre el programa de animación de Daniel, sobre el trabajo de Lucas, sobre la madre de Daniel. ¿Puedo preguntarte sobre mamá? Signó Daniel. Sobre cómo se conocieron. Por supuesto. Nunca me contaste la historia real, solo versión editada. Lucas sonrió tristemente. Tu madre y yo nos conocimos en biblioteca. Yo estaba tratando de estudiar para examen de negocios. Ella estaba estudiando arte. Yo derramé café en su libro. Daniel sonrió. ¿En serio? En serio, estaba mortificado. Me ofrecía comprarle libro nuevo. Ella dijo que solo si la llevaba a cenar primero. Eso suena como mamá. Era audaz, divertida, brillante. Me enamoré de ella en esa primera cena. Lucas hizo pausa. Y cuando naciste y los doctores nos dijeron que eras sordo, ella no dudó ni un segundo. Dijo, entonces aprenderemos su idioma, como si fuera la cosa más simple del mundo. ¿Y tú? Yo entré en pánico. Pensé que algo estaba mal, que necesitaba ser arreglado. Tu madre trató de decirme que estaba equivocado, pero yo no escuché. ¿Se enojó contigo? Creo que estaba decepcionada, pero siguió esperando. Siguió pidiéndome que aprendiera lengua de señas. Durante 19 años me lo pidió. Lucas cerró los ojos. Y luego murió. Y yo nunca lo hice. No hasta que tú te fuiste también. Vais silencio pesado. Pero lo estás haciendo ahora, signó Daniel finalmente. ¿Eso cuenta para algo? ¿Cuenta suficiente? Daniel lo pensó honestamente. No sé todavía. Pregúntame en un año. Era respuesta justa, más justa de lo que Lucas merecía. Un año después del incidente en el restaurante, Lucas recibió llamada inesperada. Era de universidad donde Daniel estaba estudiando, el decano del departamento de animación. Señor Torres, lo llamo porque su hijo Daniel ha sido seleccionado para mostrar su trabajo en Festival de Animación Estudiantil. Es honor significativo. Y, bueno, Daniel nos dio su nombre como invitado. Lucas sintió emoción pura recorrer su cuerpo. ¿Daniel quiere que vaya? Sí, señor. La exhibición es el próximo viernes a las 7 p.m. Le enviaré detalles. Cuando Lucas colgó, se quedó sentado en su oficina mirando su teléfono durante 5 minutos completos. Su hijo lo había invitado a algo importante. Su hijo quería que él estuviera ahí. Era primera vez en más de una década que Daniel activamente quería que Lucas viera su trabajo. El viernes llegó. Lucas llegó a la universidad 30 minutos temprano. El auditorio estaba llenándose con estudiantes, profesores, familias. Encontró asientos cerca del frente. Vio a Carolina y Mateo entrar. Los saludó. Se sentaron juntos. ¿Nervioso?, signó Carolina. Aterrado, admitió Lucas. ¿Y si no es bueno? ¿Qué digo? Carolina rió. Va a ser increíble. Lo he visto trabajar en esto durante meses. ¿Tú lo has visto? Sí. Daniel nos mostró algunas escenas. Lucas sintió pinchazo de celos, pero lo empujó hacia abajo.
Carolina había estado ahí para Daniel cuando Lucas no lo estuvo. Ella se había ganado ese acceso. Las luces se atenuaron. El decano subió al escenario para presentar. Esta noche mostramos el trabajo de nuestros mejores estudiantes de animación. Cada pieza representa cientos de horas de trabajo, creatividad y alma. Lucas observó mientras 5 estudiantes mostraron sus animaciones, todas impresionantes en sus propias formas. Y luego llegó el turno de Daniel. Nuestra siguiente pieza es de Daniel Torres. Se titula Silencio Roto. La pantalla cobró vida. La animación era simple pero hermosa. Estilo de acuarela suave. Colores que fluían como agua. Música suave tocando debajo. No para los sordos en la audiencia, sino para los oyentes. Contaba la historia de niño sordo creciendo en mundo que no entendía su idioma. Mostró su aislamiento en escenas que rompieron el corazón de Lucas. El niño en mesa familiar, observando bocas moverse sin entender. El niño en parque, viendo a otros niños jugar, pero sin poder unirse porque no podían comunicarse. El niño llorando solo en su habitación. Mostró su madre aprendiendo a signar. Escena hermosa, donde sus manos formaron primera seña correcta y el niño sonrió por primera vez en toda la animación. Mostró su padre, y aquí Lucas reconoció su propia postura, su propia manera de sostener tensión en sus hombros, rechazándolo una y otra vez, empujando manos hacia abajo cuando el niño intentaba signar, llevándolo a doctores, a terapias, buscando cura que no existía. Lucas sintió lágrimas quemar sus ojos. La sala estaba completamente silenciosa, excepto por ocasionales sniffles. La animación continuó. Mostró la muerte de la madre, escena devastadora de luz apagándose. La creciente distancia entre padre e hijo, representada literalmente por espacio cada vez mayor entre sus figuras en la pantalla. La humillación en restaurante, animada con detalles tan precisos que Lucas recordó cada segundo de esa noche horrible. Y luego mostró algo más. Mostró al padre sentado en clase de lengua de señas, manos torpes aprendiendo alfabeto, expresión de determinación mezclada con frustración. Mostró padre e hijo reuniéndose en café, conversaciones difíciles, perdón lento. No terminó con reconciliación perfecta. Terminó con pregunta. ¿Puede el silencio ser roto? ¿O solo puede ser transformado en algo nuevo? La animación terminó. El auditorio estalló en aplausos. Lucas estaba llorando abiertamente ahora. No le importó quién lo viera. Daniel subió al escenario para hacer reverencia. Sus ojos buscaron entre la multitud. Encontraron a Lucas. Y por primera vez en un año, Daniel sonrió a su padre. No pequeña sonrisa educada. Sonrisa real, genuina. Después de la exhibición, Lucas encontró a Daniel en el vestíbulo. Eso fue... Lucas no pudo encontrar palabras, así que signó. Eso fue lo más hermoso que he visto en mi vida. ¿En serio? ¿En serio? Daniel, eres increíblemente talentoso, y no solo técnicamente, sino emocionalmente. Conmoviste a toda esa sala. Daniel bajó la vista, claramente incómodo con el elogio. Era sobre nosotros. Sobre nuestra historia. Lo sé, te molesta. Que hice pública nuestra historia. Lucas negó con la cabeza vigorosamente. No, me honra. Me honra que pienses que nuestra historia vale la pena contar. Que pienses que hay algo en ella que vale la pena compartir. Hay esperanza en ella, signó Daniel. Esa es la parte que quería compartir. Que incluso las relaciones rotas pueden ser reparadas. No perfectamente, pero de alguna manera. Lucas miró a su hijo. Este joven hombre que había soportado 19 años de rechazo, que había encontrado fuerza para dejarlo, que había encontrado gracia para dejarlo volver. Te amo, signó Lucas. Sé que no lo he dicho lo suficiente, sé que no lo mostré durante demasiado tiempo, pero te amo, y estoy más orgulloso de ti de lo que las palabras pueden expresar. Daniel no dijo, te amo también. Todavía no estaba ahí, pero signó, gracias por venir, por ver mi trabajo, por tratar. Y luego, en momento que Lucas nunca olvidaría, Daniel dio un paso adelante y abrazó a su padre. No fue abrazo largo, tal vez 3 segundos, pero fue abrazo. Y Lucas, que había construido imperio de $100 millones, que había cerrado cientos de negocios, que había conocido a presidentes y CEOs, ninguno de esos logros significaba tanto como esos 3 segundos.
porque su hijo lo había abrazado. Y eso era todo. 2 años después del incidente en el restaurante, Lucas y Daniel se encontraban en lugar completamente inesperado. No en café, no en apartamento de Daniel, sino en escenario, frente a audiencia de 300 personas, en conferencia sobre inclusión y accesibilidad. Nunca pensé que estaría aquí, signó Lucas al público mientras intérprete traducía su voz para audiencia oyente. Hace 2 años no sabía ni una sola seña. Hoy estoy parado aquí junto a mi hijo, comunicándome en su idioma. Daniel estaba sentado junto a él en el escenario, sonriendo levemente. Había sido idea de Daniel hacer esto, compartir su historia públicamente para ayudar a otras familias. Mi papá no es perfecto, signó Daniel cuando llegó su turno de hablar. Todavía comete errores. Todavía hay veces que usa seña incorrecta o no capta algo que digo. Pero la diferencia es que ahora está tratando, y eso importa. El moderador, mujer llamada Patricia, que trabajaba en organización sin fines de lucro para personas sordas, hizo pregunta que ambos habían estado esperando. Lucas, ¿qué le diría a otros padres que están luchando con aceptar la sordera de sus hijos? Lucas respiró profundo. Había practicado esta respuesta, pero todavía dolía decirla en voz alta. Les diría que su hijo no necesita ser arreglado. Ustedes sí. Hizo pausa, dejando que las palabras aterrizaran. Durante 19 años, traté la sordera de Daniel como problema que necesitaba solución. Gasté fortunas en tratamientos, en terapias, en todo excepto lo único que realmente necesitaba hacer, aprender su idioma. ¿Y qué cambió?, preguntó Patricia. Mi hijo me dejó. Y eso me obligó a enfrentar verdad, que podía seguir siendo hombre que construyó imperio, pero murió solo y odiado por su propio hijo. O podía volverme hombre que finalmente aprendió a escuchar. Daniel añadió, y no fue instantáneo. No hubo momento mágico donde todo se arregló. Tomó 2 años de trabajo, de conversaciones difíciles, de él aprendiendo lengua de señas y yo aprendiendo a confiar otra vez. ¿Confían el uno en el otro ahora?, preguntó Patricia. Daniel y Lucas intercambiaron mirada. Daniel respondió, estamos llegando allí. Todavía hay cicatrices, pero estamos sanando. Después de la conferencia, varios padres se acercaron a Lucas y Daniel, algunos con lágrimas en los ojos. Una madre, sosteniendo la mano de hija sorda de 8 años, signó a Daniel. Gracias por compartir su historia. Mi esposo se niega a aprender lengua de señas. Dice que es perder tiempo. ¿Algún consejo? Daniel miró a la niña, luego a la madre. Muéstrenle esta conferencia, y si todavía se niega, entonces tienen que decidir qué es más importante, su comodidad o el bienestar de su hija. La madre asintió, lágrimas corriendo por su rostro. Otro padre, hombre de unos 30, se acercó a Lucas. Mi hijo tiene 4 años. Acaban de diagnosticarlo sordo. Estoy asustado. No sé qué hacer. Lucas puso mano en hombro del hombre. Aprenda lengua de señas. Ahora, no espere 19 años como yo. Cada día que espera es día que su hijo se siente solo, invisible, como si algo estuviera mal con él. ¿Es difícil? ¿Aprender? Es terriblemente difícil, especialmente al principio. Pero, ¿sabe qué es más difícil? Vivir sabiendo que perdió 19 años con su hijo porque era demasiado orgulloso o asustado para intentar. El hombre abrazó a Lucas. Gracias, voy a empezar mañana. Mientras manejaban a casa después de la conferencia, Daniel signó. Estuviste bien ahí arriba. ¿En serio? En serio. Fuiste honesto, vulnerable. No trataste de hacerte ver mejor de lo que eras. Porque no puedo. Lo que hice fue imperdonable. Daniel lo miró durante largo momento. Sabes que te he perdonado, ¿verdad? Lucas casi se sale del camino. ¿Qué? Te perdoné. No sé exactamente cuándo pasó. Tal vez hace 6 meses, tal vez hace 1 año, pero en algún punto dejé de cargar el peso de todo lo que hiciste. Lucas sintió algo romperse en su pecho. Nunca me dijiste. Porque perdón no significa olvido. No significa que las cicatrices desaparecieron. Solo significa que decidí que tu pasado no va a definir nuestro futuro. Lucas tuvo que detenerse en estacionamiento. No podía manejar con lágrimas nublando su visión. ¿Por qué?, preguntó cuando pudo signar otra vez. ¿Por qué me perdonaste? Porque vi que cambiaste realmente y porque mamá habría querido que lo hiciera.
Daniel hizo pausa, pero mayormente porque cargar odio estaba lastimándome más de lo que te estaba lastimando a ti. Lucas abrazó a su hijo. Daniel lo dejó. Ya no era abrazo incómodo de 3 segundos, era abrazo real, de varios minutos. Cuando se separaron, Lucas signó: no merezco tu perdón. Probablemente no, pero lo tienes de todas formas. 6 meses después, Daniel se graduó de programa de animación con honores. Lucas estaba en primera fila, junto a Carolina y Mateo, junto a Ricardo y Marta, junto a toda la familia elegida que Daniel había construido. Cuando Daniel cruzó el escenario para recibir su diploma, toda la sección se puso de pie, no solo aplaudiendo, aunque había aplausos, sino agitando manos en el aire, la versión sorda de aplausos. Daniel vio el gesto. Sonrió tan ampliamente que Lucas pensó que su rostro podría romperse. Después de la ceremonia, todos fueron al restaurante para celebrar, no la terraza, demasiadas memorias, sino lugar nuevo, lugar donde Daniel se sentía cómodo. Un brindis, signó Carolina levantando su copa, por Daniel, por su talento, por su resiliencia, por construir vida hermosa a pesar de obstáculos que enfrentó. Por Daniel. Todos repitieron agitando manos. Daniel estaba sonrojado pero feliz. Gracias a todos por creer en mí cuando no creía en mí mismo. Mateo lo empujó juguetonamente. Siempre creí en ti, incluso cuando eras dramático. No era dramático. Totalmente eras dramático. Todos rieron. Era familia. No perfecta, no tradicional, pero familia. Lucas observó a su hijo. Este joven hombre de 21 años, que había sobrevivido 19 años de rechazo de su propio padre y todavía encontró forma de perdonar, de sanar, de prosperar. Y Lucas realizó algo. No había perdido 19 años. Había ganado esperanza de muchos años por venir. 3 meses después de la graduación, Daniel aceptó trabajo en estudio de animación importante, su primer proyecto profesional. Lucas lo ayudó a mudarse a apartamento más grande, cerca del estudio, 2 habitaciones, oficina en casa para trabajar. Este es gran paso, signó Lucas mientras desempacaban cajas. Lo sé, estoy aterrado. ¿De qué? De fallar, de no ser suficientemente bueno. Lucas puso manos en hombros de Daniel. Eres más que suficientemente bueno. Eres excepcional, y si alguien en ese estudio no ve eso, entonces son ciegos. Daniel rió. Esa es ironía extraña viniendo de ti. ¿Por qué? Porque pasaste 19 años sin ver realmente quién era yo. Era broma, pero también verdad. Tienes razón, admitió Lucas. Estaba ciego, pero ya no. Ahora te veo claramente. Y lo que veo me hace estar más orgulloso de lo que puedo expresar. Daniel abrazó a su padre. Gracias por finalmente aprender a mirar. Esa noche, después de que todas las cajas fueron desempacadas, después de que la pizza fue comida, después de que Lucas estaba por irse, Daniel signó: espera, hay algo que quiero darte. Fue a su habitación. Regresó con paquete envuelto. ¿Qué es esto? Ábrelo. Lucas desenvolvió el papel cuidadosamente. Dentro había marco. Y dentro del marco, dibujo original de la animación Silencio Roto. Mostraba padre e hijo sentados juntos, manos moviéndose en conversación, brecha que había existido entre ellos finalmente cerrada. Daniel. Lucas no pudo terminar la frase. Es para tu oficina, para que recuerdes. ¿Recordar qué? Que nunca es demasiado tarde para cambiar, que las relaciones rotas pueden ser reparadas y que el perdón es posible. Lucas sintió lágrimas. Otra vez. Parecía que lloraba todo el tiempo ahora. Marta le había dicho que era bueno, que significaba que finalmente estaba permitiéndose sentir en lugar de solo controlar. Lo pondré donde lo vea todos los días, prometió Lucas. Bien, se abrazaron otra vez. Era más fácil ahora, más natural. Te amo, Daniel. Sé que no lo dije lo suficiente cuando eras niño, pero lo digo ahora. Te amo. Daniel se separó. Miró a su padre directamente, y por primera vez en 2 años, desde que comenzó esta jornada de sanación, Daniel signó las palabras que Lucas había estado esperando escuchar. Te amo también, papá. 3 palabras simples, 3 señas simples, pero significaban todo. 1 año después, Lucas hizo algo que nunca había hecho en sus 47 años de vida. Tomó semana completa libre del trabajo, sin emails,
sin llamadas, sin emergencias corporativas, y la pasó con Daniel. Fueron al retiro de fin de semana que Carolina había recomendado, un lugar en montañas donde ofrecían talleres para familias con miembros sordos. Había 15 familias, algunos con niños pequeños recién diagnosticados, otros con adolescentes luchando, una pareja de ancianos con hijo adulto sordo al que apenas conocían. Durante 3 días, las familias participaron en talleres. Aprendieron lengua de señas, aprendieron sobre cultura sorda, aprendieron a comunicarse, a conectar, a sanar. Lucas y Daniel cofacilitaron uno de los talleres, compartieron su historia, respondieron preguntas, ofrecieron esperanza. ¿Cuánto tiempo tomó?, preguntó padre de adolescente de 14 años, hasta que su relación fue normal. Lucas y Daniel intercambiaron mirada. Nuestra relación nunca va a ser normal, signó Daniel, porque tenemos historia que no podemos borrar. Pero eso está bien. Normal está sobrevalorado. Tomó 2 años, añadió Lucas, antes de que sintiera que teníamos fundación real, y todavía estamos construyendo. Probablemente siempre estaremos construyendo, pero eso es lo que hacen las familias reales. Trabajan en ello. Al final del retiro, la pareja de ancianos se acercó. Habían estado callados durante la mayoría de los talleres. Nuestro hijo tiene 42 años, signó la madre, lenta y cuidadosa. Claramente había aprendido lengua de señas recientemente. No hemos tenido conversación real con él en toda su vida. ¿Es demasiado tarde? Lucas miró a Daniel. Daniel asintió. No, signó Lucas. No es demasiado tarde. Si están dispuestos a hacer el trabajo, si están dispuestos a ser vulnerables, si están dispuestos a escuchar, realmente escuchar, entonces siempre hay esperanza. ¿Cómo empezamos?, preguntó el padre. Empiecen con disculpa, dijo Daniel. No disculpa pequeña, sino reconocimiento completo de dolor que causaron. Y luego pregunten, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo puedo ser mejor padre? La madre estaba llorando. ¿Y si dice que es demasiado tarde? Entonces respeten eso, respondió Daniel. Pero también déjenle saber que la puerta está abierta, que cuando esté listo, si alguna vez está listo, estarán ahí. La pareja agradeció y se fue. Lucas esperaba que encontraran su camino de vuelta a su hijo, como él había encontrado su camino de vuelta a Daniel. 2 años y medio después del incidente en el restaurante, Lucas recibió llamada de Carolina. Lucas, necesito que vengas al hospital. Es Daniel. El corazón de Lucas se detuvo. ¿Qué pasó? Accidente de auto. No es grave. Está bien, lo prometo, pero está pidiendo por ti. Lucas manejó al hospital más rápido de lo que jamás había manejado. Corrió a emergencias. Encontró a Carolina en sala de espera. Habitación 312, dijo ella. Tiene pierna rota y concusión leve, pero está bien. Lucas entró a la habitación. Daniel estaba en cama de hospital, pierna en yeso, pero despierto y alerta. Cuando vio a Lucas, signó. Sabía que vendrías. Por supuesto que vine. Siempre voy a venir. Lo sé. Ese es el punto. Ahora lo sé. Lucas se sentó junto a la cama. Tomó mano de Daniel. Me asustaste. Lo siento. Otro conductor pasó en rojo. No pude hacer nada. No fue tu culpa. Silencio. Luego Daniel signó. ¿Recuerdas cuando mamá tuvo su accidente? Lucas asintió. ¿Cómo podría olvidar? Estaba aterrado entonces. Tenía 14 años y estaba en sala de espera y nadie me decía nada porque no podían comunicarse conmigo. Y tú estabas ahí, pero no podíamos hablar. Y me sentí tan solo. Ah, Daniel. Pero hoy fue diferente. Hoy cuando desperté en la ambulancia, lo primero que pensé fue, mi papá va a estar ahí y vamos a poder hablar. Realmente hablar. Y tenías razón. Estás aquí y podemos. Lucas sintió peso completo de esas palabras. Del contraste entre entonces y ahora. Siempre voy a estar aquí, signó Lucas. Para lo bueno, para lo malo, para todo. Lo sé, finalmente lo creo. Daniel se quedó en hospital durante 2 días para observación. Lucas no se fue ni una vez, durmió en silla incómoda, comió comida terrible de cafetería y estuvo presente, completamente presente. Cuando Daniel finalmente fue dado de alta, Lucas lo llevó a casa. Lo ayudó a instalarse, organizó para que enfermera viniera a chequear la pierna. Se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba. No tienes que hacer todo esto,
signó Daniel. Tengo 22 años, puedo cuidarme. Lo sé, pero quiero hacerlo. ¿Está bien? Daniel sonrió. Está bien. 3 años después del incidente en el restaurante, Lucas y Daniel estaban parados en cementerio, frente a la tumba de Elena. Era aniversario de su muerte. Daniel venía todos los años, pero esta era la primera vez que Lucas venía con él. Hola mamá, signó Daniel a la lápida. Lucas traducía en voz alta, no porque Elena pudiera escuchar, sino porque se sentía correcto honrar su memoria en ambos idiomas. Traje a papá conmigo este año. Sé que estarías sorprendida. Yo también estaba sorprendido. Lucas añadió sus propias palabras. Elena, lamento no haberte escuchado cuando estabas viva. Tenías razón sobre todo, sobre Daniel, sobre lengua de señas, sobre aceptación. Ojalá hubiera aprendido antes de que fuera demasiado tarde para decírtelo. Daniel puso mano en hombro de Lucas. Ella sabe. De alguna manera, ella sabe. Se quedaron ahí durante largo tiempo en silencio cómodo. Finalmente, Lucas signó a la tumba. Gracias, por amarlo de la forma que yo no pude, por darle base que lo mantuvo fuerte hasta que finalmente me di cuenta, por nunca rendirte con ninguno de nosotros. Cuando estaban por irse, Daniel signó. ¿Crees que ella estaría orgullosa de nosotros? Lucas no dudó. Sé que lo estaría. ¿Cómo lo sabes? Porque nos dieron exactamente lo que ella quería, una segunda oportunidad. 3 años y 6 meses después del incidente en el restaurante, Lucas hizo algo completamente inesperado. Renunció como CEO de su empresa. No completamente, se quedó en junta directiva. Pero el trabajo diario, las reuniones interminables, el estrés constante, la necesidad de estar siempre encendido, lo entregó a alguien más joven, más hambriento. ¿Por qué?, preguntó Daniel cuando Lucas le dio la noticia. Porque pasé 45 años construyendo imperio y casi pierdo lo único que realmente importaba, mi hijo. Lucas hizo pausa. Tengo dinero suficiente para 100 vidas, pero solo tengo una vida, una oportunidad de ser padre que debía haber sido desde el principio. ¿Y qué vas a hacer con tu tiempo? Lucas sonrió. Primero voy a tomar más clases de lengua de señas, ser mejor en ello. Luego voy a ser voluntario en escuela para niños sordos, enseñar a padres cómo comunicarse con sus hijos y mayormente... ¿Mayormente qué? Mayormente voy a pasar tiempo contigo si quieres. Daniel no respondió inmediatamente, solo miró a su padre. Este hombre que había tardado 19 años en aprender la lección más básica, que el amor requiere presencia, no solo dinero. Me gustaría eso, signó Daniel finalmente. Me gustaría mucho. 4 años después del incidente en el restaurante, en jueves regular a las 7 p.m., Lucas y Daniel se sentaron en su café usual. Pero esta vez Lucas tenía noticia. Me voy a casar, signó Lucas. Daniel casi escupió su café. ¿Qué? Con Marta, mi profesora de lengua de señas. Daniel lo miró con incredulidad. Luego comenzó a reír. ¿Tu profesora de lengua de señas, la que te llamaba robot durante los primeros 6 meses? Esa misma. ¿Cómo? ¿Cuándo? Seguí tomando clases avanzadas con ella. Nos hicimos amigos, luego más que amigos. Lucas se veía casi tímido. Sé que es inesperado. ¿Inesperado? Es completamente... Daniel se detuvo. Vio expresión en rostro de su padre. Felicidad real. ¿Estás enamorado? Sí. Daniel sonrió lentamente. Bien. Estoy feliz por ti. Marta es increíble y sorda, lo cual significa que tiene que hablar contigo en lengua de señas. Lucas rió. Ese fue el punto, creo. Ella sabe sobre nosotros, sobre nuestra historia. Lo sabe todo. Le conté todo. ¿Y todavía quiere casarse contigo? Aparentemente. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Puedo ser tu padrino? Lucas sintió lágrimas. Las buenas esta vez. ¿En serio? ¿En serio? Eres mi papá, y aunque no fuiste gran papá durante mucho tiempo, eres mejor papá ahora, y quiero estar ahí. Lucas abrazó a su hijo. Significaría el mundo para mí. La boda fue pequeña, 50 personas, mayormente comunidad sorda. Toda la ceremonia fue en lengua de señas, con intérprete de voz, para pocos oyentes presentes. Daniel estuvo parado junto a su padre como padrino. Carolina y Mateo estaban en audiencia. Ricardo, el gerente que había comenzado todo, estaba ahí.
Y en primera fila, asiento vacío con foto de Elena, porque aunque ella no estaba ahí físicamente, su presencia era sentida por todos. Cuando Lucas y Marta intercambiaron votos, signados, hermosos, sinceros, Daniel lloró, lágrimas felices, lágrimas por familia que casi había perdido pero que había encontrado de nuevo, de manera diferente pero real. Durante la recepción, Daniel dio brindis. «Mi papá no es perfecto», signó a la sala. «Cometió errores terribles durante 19 años. Casi nos perdimos el uno al otro para siempre. Pero lo que me enseñó en los últimos 4 años es que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para crecer. Y nunca es demasiado tarde para amar correctamente». Miró a su padre. «Papá, estoy orgulloso de quien te has convertido, y mamá también lo estaría. Bienvenida a la familia, Marta. Ten paciencia con él, todavía está aprendiendo». Todos rieron, incluyendo Lucas. Esa noche, después de que la recepción terminó, Lucas encontró a Daniel fumando solo afuera del salón. «¿Estás bien?», signó Lucas. «Estoy bien. Solo pensando». «¿Sobre qué?». «Sobre hace 4 años. Sobre esa noche en el restaurante. Sobre cómo si Carolina no hubiera defendido, si Ricardo no hubiera intervenido, si yo no hubiera tenido valor de irme, nada de esto habría pasado. Tienes razón. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado? Si hubiera seguido aceptando cómo me tratabas». Lucas sintió frío recorrer su espalda. «Probablemente seguiríamos en el mismo lugar. Yo siendo cruel sin darme cuenta, tú siendo miserable sin decirlo. Y ahora mira dónde estamos. Ahora mírate dónde estamos». Daniel sonrió. No hubiera elegido el dolor de esos 19 años, pero no cambiaría dónde terminamos. Lucas abrazó a su hijo. «Yo tampoco. Te amo, papá. Te amo también, hijo». 4 años después de que millonario arrogante se burló de su hijo sordo en restaurante elegante. 4 años después de que mesera valiente lo defendió. 4 años después de que gerente sabio intervino. 4 años después de que hijo encontró valor de irse. 4 años después de que padre finalmente aprendió a escuchar. Habían encontrado su camino de vuelta el uno al otro. No de la forma que esperaban, no sin cicatrices. Pero aquí estaban, padre e hijo, comunicándose, amándose, sanando. El silencio había sido roto, y en su lugar había algo mejor. Conversación, conexión, familia, real, imperfecta, hermosa familia. Y eso era todo lo que cualquiera de ellos había querido realmente. Dato que no sabías: el 90% de los niños sordos nacen en familias oyentes. Y de ese 90%, solo el 25% de los padres aprenden lengua de señas. Eso significa que 3 de cada 4 niños sordos crecen en casas donde no pueden comunicarse completamente con sus propios padres. Piensa en eso por un segundo. Imagina crecer sin poder decirle a tu mamá cómo te sientes. Imagina no poder contarle a tu papá sobre tu día. Imagina pasar toda tu niñez sintiéndote invisible en tu propia casa. Esa era la realidad de Daniel durante 19 años. Y es la realidad de millones de personas sordas en el mundo ahora mismo. Lucas tuvo suerte. Tuvo mesera valiente que lo confrontó. Tuvo gerente sabio que intervino. Tuvo hijo que le dio segunda oportunidad. Pero la mayoría de las familias no tienen ese momento de despertar. Simplemente siguen en el mismo patrón durante toda la vida. Y eso es tragedia. Por eso necesito que compartas este video. No porque quiero más vistas, sino porque cada padre que vea esto y decida aprender lengua de señas es una familia que se salva del dolor que Lucas y Daniel experimentaron. Si este video te tocó el corazón, like para apoyar más historias como esta, suscríbete para no perderte la próxima. Comenta qué lección te llevaste. Comparte para que más familias encuentren esperanza. Y si conoces a alguien con hijo sordo, envíale este video ahora. Podría cambiar su vida, podría salvar su relación, podría evitar que cometan los mismos errores que Lucas. El 25% de padres que sí aprenden lengua de señas no es suficiente. Debería ser 100%. Ayúdame a cambiar esa estadística. Comparte este video, empieza la conversación. Sé parte del cambio. Nos vemos en la próxima historia.